expectativa de lo que el Señor está haciendo y qué bueno que se animan a ir desde aquí hasta San Juan a orar con mucha gente al Señor. Si el Señor lo permite, nosotros también vamos a ir a casa, y así que nos veremos allá, ¿cómo no? Amén. Pues es una bendición. Vamos a ver en el libro de Nehemías, capítulo 1. Hoy queremos hablar algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Todos nosotros tenemos proyectos de vida, ¿no? De metas personales que uno se propone, aspiraciones. Pero debemos de preguntarnos en algún momento de nuestra vida cómo esas metas encajan con el gran plan de Dios. Y para eso, pues podemos pensar en Nehemías, quien era una persona israelita, judío, pero que se encontraba en el exilio. Ya el pueblo de Israel había estado en el exilio por años, y él estaba, de alguna manera, estaba realizado en el reino de Persia. Y él era un copero ahí. Un copero era una persona de confianza, era como un funcionario, ¿verdad?, que cuidaba de los asuntos personales del mismo rey. Pero mientras él estaba en esos quehaceres, ellos viajaban, ¿verdad? Los israelitas viajaban hasta Jerusalén, viaje que tomaría mucho tiempo, y de vez en cuando venían, y Nehemías le preguntó a uno de sus hermanos: ¿cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad de mis padres? Y ellos le dijeron: esa ciudad está devastada, sus muros no tienen vida espiritual, está mal. Y desde ahí él empezó con lo que podríamos llamar una inquietud en su corazón. A veces nosotros le llamamos inquietud, pero realmente es Dios. Así es que Dios habla. A veces nos preguntamos: ¿cómo es que Dios habla? Busca inquietudes. Una inquietud. Yo tengo una inquietud por los niños, tengo una inquietud por las alabanzas, podríamos decir. Esa inquietud era lo que lo mantenía a él desvelándose, orando, preguntándose: ¿cómo puedo hacer para involucrarme de una manera mayor para que esa situación que está pasando mi familia en la carne, no solamente su familia como tal, sino su ciudad? Eso era Dios inspirándolo para poder realmente cumplir la razón por la cual él estaba existiendo. Casi siempre tenemos esta idea: no hay que, vamos a decir, mezclar lo secular con lo espiritual, pero si somos de Dios no podemos hacerlo. Todo nuestro ser, nuestras aspiraciones, nuestras inquietudes, nuestras metas, nuestras proyecciones tienen que ser las de Dios, porque nosotros somos de Dios. Amén. Entonces, el versículo 11 dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo. Vamos a ver que esto nos va a ayudar a orar por los proyectos que tenemos. Entonces él quiere asegurarse de que Dios lo escuche. Siempre que uno ora, pues uno quiere asegurarse que Dios te escuche y te responda. Dice: y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo, y da gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces él va delante del Señor porque era algo como una carga que no podía soltar, una inquietud que no podía olvidar. Era como que algo que lo obligaba a actuar. Entonces, ¿cuál era la oración de Nehemías? La oración era para llevar a cabo este proyecto. Entonces, él dice: este proyecto, nuestros proyectos que están de acuerdo al plan de Dios, él decía: queremos reverenciar tu nombre. En otras palabras, que este proyecto glorifique a Dios, porque al final esa es la esencia de la oración. Jesús dijo: cuando ustedes oren, orarán así:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, mira tu vida, el proyecto de tu vida, las metas de tu vida, el propósito de tu vida. Cuando sea el final de tus días y estemos en el velorio de ustedes, ojalá que puedan venir al mío también. ¿Qué va a pasar ahí? O sea, ¿cuáles van a ser aquellas cosas que tú quisiste realmente haber realizado? ¿Realmente cumpliste las inquietudes, la corazonada que Dios puso, o simplemente olvidaste eso? Entonces, este proyecto de Nehemías incluía la reconstrucción física de la ciudad, los muros, las puertas, los edificios, etcétera, pero también incluía la reconstrucción moral del pueblo. Pues de alguna manera la ciudad física era una expresión de lo interior de las personas. Estas personas tenían una moral baja, estaban en derrota. Entonces su proyecto incluía levantar las murallas, levantar las puertas, los edificios para adoración, pero incluía también la espiritualidad del pueblo, porque el pueblo de alguna manera estaba con esta actitud de que quizás Dios nos abandonó, nos llevó al exilio, pero desde ese momento ya Nehemías está pidiendo, está involucrándose en un proyecto de una reconstrucción que realmente sería fantástica. Entonces, nuestros proyectos deben de ir enfocados así. Señor, en lo que me bendices, ¿cómo puedo bendecir a tu obra, verdad? Entonces, ¿por qué oraba Nehemías? A veces uno piensa que el Señor está tan ocupado, el Señor está tan santificado que no toma en cuenta aquellas cosas cotidianas de nosotros. Porque Él se pone a pensar, si yo tengo que viajar desde Persia hasta Jerusalén, pues necesito recursos económicos, necesito permisos de aduanas, porque necesitaba todo eso ¿verdad? Necesitaba madera, necesitaba protección, porque en la ruta habían merodeadores, habían ladrones, habían obstáculos. Entonces él hace como una lista de todas las cosas que necesita para su vida. ¿Cuántos tienen aquí proyectos de vida? Entonces usted tiene que enfocarse así. ¿Cómo puedo yo vivir de tal manera? ¿O qué necesito para llegar de aquí allá, al proyecto de Dios? Y si necesita recursos, ¿usted no cree que sería bueno pedir recursos a Dios? Toda buena dádiva, dice la palabra, y todo don perfecto desciende de lo alto. Entonces debemos aprender a pedirle al Señor cosas específicas también, no solamente una generalidad, sino cosas específicas. Miren lo que dice el versículo 7. Dice, además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Esos son problemas aduaneros. Le está diciendo, Señor, necesito que tú me respaldes con esta gente de aduana, con ARPE, ¿no? con los permisología. Hay que orar, o sea, no deje esas cosas al aire. Él estaba orando por permisología, imagínense, con bomberos, dame gracias, Señor, dame carta, dame una puerta abierta en esta área. Versículo 8 dice, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me den madera, para enmaderar las puertas del palacio, de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Entonces él está orando todas estas cosas. O sea, él no se está lanzando a un proyecto hacia lo loco él solo. Él está pidiendo ayuda a Dios para que el Señor le supla, porque Dios puede suplir sin madera, permisos, gracia delante de los hombres. Y dice, y me lo concedió el rey. Fue como que fue donde, ¿verdad? El gobernador o la gobernadora, y le puso una firma ahí, con esa firma de Trump o de, no sé si la de Jennifer funciona mucho, pero mire, nosotros debemos de orar por los gobernantes que tenemos.
Esa es la gobernadora que tenemos, la que Dios quiso que tuviera Puerto Rico. Entonces nosotros debemos orar por nuestros gobernantes, ¿no? Entonces dice, me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Porque la palabra dice que el corazón del rey está en las manos del Señor y el Señor lo hace para donde Él quiere. Quiere decir que nosotros debemos sí orar para que estas cosas que aunque se vean cotidianas, no son cotidianas porque son parte del plan de Dios, y Nehemías oraba así para que el Señor le concediera todo esto. Entonces dice, ¿se acuerdan? El primer versículo que leímos dice, concede buen éxito a tus siervos, a tu siervo y a tus siervos. Quiere decir que todo proyecto de vida debe de incluir a los demás, a nuestros familiares, nuestras amistades, los hermanos con los que tenemos cercanía, porque Dios pone gente cerca de nosotros para que nos ayuden en consejo, ¿verdad? En presencia, para que estén con nosotros. Nadie puede tener éxito estando aislado, estando solo. Por eso es que el día decía, concede ahora buen éxito a tus siervos. Debemos de aprender a trabajar en equipo. Vamos a ver un verso en Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Nosotros debemos de unirnos porque en la unidad hay fuerza. Por eso es que hoy, ¿verdad?, vamos a ir a orar al Capitolio. Cuando nos unimos, se crea algo que dicen, ¿verdad?, que se produce algo que se llama sinergia. Eso quiere decir que yo puedo levantar, vamos a decir, llevar 100 libras. Pero con mi hermano, con una palanca o con una rueda, yo puedo llevar 500 libras. Y 4 pueden llevar más. Así se crea esa capacidad. Quiere decir que las partes, a nosotros unidos, somos más efectivos que si estuviéramos desunidos. Vamos a ver si lo ponemos el versículo Eclesiastés 4, 9. Eclesiastés capítulo 4, versículo, no lo tengo en mi bosquejo, por eso pensé que si lo podemos poner acá. Pero dice, mejores son dos que uno. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Quiere decir que el éxito en tu vida, en tu proyecto, va a ser más efectivo, va a ser más eficaz si la pareja trabaja juntos en el hogar. No que el hombre tenga sus proyectos, que la mujer tenga sus proyectos, que los niños tengan sus proyectos. Está bien, personalmente debemos de tener aspiraciones y todo, pero nuestros proyectos unidos deben glorificar a Dios y debemos de traer honra al Señor, y tendremos mucho más éxito si nos unimos. Amén. Ahora vamos a ir a segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Entonces, cuando hablamos de Nehemías, casi siempre él es el que sobresale, el que resalta, ¿no?, en la historia. Pero Nehemías necesitaba albañiles, carpinteros, necesitaba vigilantes, necesitaba cantores, músicos. O sea que todo proyecto grande necesita un pueblo. Quizás Dios te ponga al frente de algo, pero necesitas gente contigo. Amén. No podemos ir solos. Decía, concede buen éxito a tus siervos, y a tu siervo y a tus siervos. Ahora, en esta historia de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, es la historia de una mujer. Dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido, el acreedor, para tomarse 2 de mis hijos por siervos. En otras palabras, la condición de esta mujer era bien difícil. Y ella como que veladamente está diciendo, no es justo lo que me pasó, porque tu siervo era hijo de los profetas. Era una persona temerosa de Dios. Y mira lo que nos ha pasado. Hemos quedado abandonados de tal manera que ahora nuestros hijos van a ser esclavos de alguien más. Versículo 2. Y Eliseo dijo, ¿qué haré yo? En otras palabras, ¿cuál es tu petición?
Y a veces Dios hace las cosas de la nada, Dios suple, ¿ven? Pero le dice Eliseo a la viuda, declárame qué tienes en casa. A veces Dios quiere que empieces con lo poco que tienes. Y a veces uno subestima, menosprecia lo que ya Dios te ha dado. Pero a veces Dios te da un poco de materia prima para que desde ahí tú puedas empezar de nuevo. ¿Qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva, ninguna cosa tiene en casa. En otras palabras, nada, yo no tengo nada en casa. Entonces él le dice, sino una vasija de aceite. Eso es todo lo que tengo, una vasija de aceite. Entonces dice Eliseo, eso es todo lo que necesitamos. Lo que necesitas es lo que tienes. Tú mismo eres una vasija. Y si tienes un poco de aceite, eso es todo lo que se necesita. Pero estamos en el punto de que para cumplir nuestros proyectos necesitamos a los demás. Y alguien va a decir, bueno, ahí en ese milagro no se necesitaba nada más, solo el profeta. Pero mire lo que le dice el profeta. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. Todos tus vecinos. Ella debía ser diligente a ir absolutamente a todo el barrio. Yo no sé si era un barrio grande, pero imagínense que Dios le diga, mira, ve. Por eso es bueno tener amigos en el vecindario. Porque hay vecinos que tú tendrías que saltarte la casa, ¿no? Porque esa gente no me habla, entonces, pero ella tenía que ir a todo su vecindario y dice, vecina, necesito tiene una vasija de aceite, vacía, por favor. ¿Y qué pasó, vecino? Que el profeta quiere que junte muchas vasijas. Le dice, no pocas. En otras palabras, debe de ser amplio la hora de planificar, porque cuando Dios hace las cosas, las hace de manera amplia. ¿Cuántas veces pidieron, por ejemplo, una silla y viene un almacén y la vacía y tú no hayas ni qué hacer con la silla porque es tanta la provisión? Entonces dice, versículo 4, entra luego y enciérrate, tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando esté llena, ponla aparte. En otras palabras, estos hijos que quizás dijeron en un momento dado, no es justo, porque papi por estar sirviendo al Señor, mira, nos dejó a nosotros aquí huérfanos, porque la gente le echa la culpa aún a Dios de las cosas que suceden. Yo creo que Eliseo le está diciendo a esta viuda, para que tus hijos vean la provisión de Dios, ¿verdad? Ve que ya el milagro ahí va involucrando vecinos, va involucrando gente, o sea, los niños. Entonces los niños contentos con todas esas vasijas vacías en el cuarto. Yo no sé cuán grande era la sala, pero empezaron a vaciar 1, 2, 10, 20, hasta que se llenó el cuarto de aceite, y parece que el aceite era caro, porque Eliseo le dice, vende el aceite y vive de lo que vendas. Le dio un 401k de aceite. En versículo 5 dice, y se fue la mujer y cerró la puerta, y cerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba el aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces vemos que aunque era un milagro así que uno podría pensar que era un milagro del profeta orando por ella, era un milagro que incluía a la familia, las amistades, la sociedad. Y no solamente eso, sino que yo creo que la gente de Pesaya tuvo que poner un rótulo, se vende aceite del cielo. Yo supongo. Pero, porque era así, un aceite, los vecinos, todo el vecindario se dio cuenta que esta mujer había recibido un milagro enorme, un milagro grande, un milagro que reverenciaba al Señor. Así que no podemos nosotros hacer, o sea, el proyecto nuestro debe de bendecir a todas las personas que nosotros podamos alcanzar. Entonces, aunque era un esfuerzo
una oración individual, sin embargo, bendecía a toda la comunidad. Entonces, cuando Nehemías oró también, oraba tus siervos. ¿Y qué me dice usted de ese otro milagro? Que Jesús está en una casa y entonces la gente se da cuenta que Jesús está ahí y se agolpan porque Jesús obviamente sanaba, enseñaba, Jesús hacía milagros y entonces aquellos traen un paralítico y cuando ven la fila es enorme, pero esta gente no se daban por vencidos y dijeron, tenemos un plan, vamos a romper la casa. Y rompieron la casa. Imagínese estar en una reunión aquí un día y empezar usted a ver una cama que empieza a descender, pues nos vamos a asustar, pero Jesús no se asustaba. Entonces dice que Jesús se asombró no al ver la fe del paralítico, se asombró y le llamó la atención la fe de los amigos de él. Por eso es que hay que tener buenos amigos, unos amigos que te lleven a Jesús, unos amigos que crean contigo, que tú puedes cambiar, que tú puedes ayudar, no solamente ayudar en tus proyectos personales, sino también que tengan sueños de querer seguir bendiciendo la comunidad. Amén. Entonces, el versículo que leímos, el versículo 11 dice, concede ahora buen éxito a tu siervo. O sea, ¿cuántos han orado y usted como que no está tan convencido de lo que oró? Nehemías le decía, Señor, acompáñanos en este proyecto, suple madera, suple para las puertas, suple albañiles, carpinteros, permisos, todo esto, Señor. Y ahora, Señor, concede buen éxito. Amén. Otra palabra, esa palabra éxito quiere decir que tu proyecto sea rentable. Que si usted va a hacer un proyecto, vamos a decir, de vida, pues usted va a decir, no, yo quiero comprar una casa extra para poder alquilarla en Airbnb, para entonces yo tener más tiempo para poder visitar más personas y para poder viajar a hacer viajes misioneros. Y si usted está orando por un proyecto, por un negocio, lo que sea, pídale, Señor, que esto sea exitoso. Amén. Que tú te metas, Señor, en ese proyecto, porque desde ahí vamos a poder bendecir y enseñar y edificar a los demás. Concede buen éxito. Y ahora, ¿cómo nosotros tenemos éxito? Josué 1:8. Dice que debemos de tener el libro de la ley. O sea, nosotros debemos de aplicar los principios de la palabra a todo, ¿no? O sea, la palabra nos da instrucciones. Por ejemplo, cómo poder tratar a tu esposo con respeto, a tu esposa, a tus amigos. La Biblia provee principios de economía para que nuestra economía esté ordenada, para que nuestras costumbres no sean llenas de avaricia, sino que nosotros podamos tener éxito. En otras palabras, tenemos que llenar nuestra mente, nuestra conciencia con la palabra de Dios. Le decía el Señor a Josué, recita siempre el libro de la ley, medita en él de día y de noche, cumple con cuidado todo lo que está escrito, así prosperarás y tendrás éxito. ¿Cuánto le gustaría tener éxito en lo que están haciendo? Éxito no es yo tengo más que los demás. Éxito es con lo que tú me has dado, estoy satisfecho, no estoy contento como tú me has llevado. Vamos a volver a Nehemías 1:11, hablando acerca de ese principio que estaba diciendo Nehemías. Decía Nehemías, concede ahora buen éxito y dame favor hacia aquel varón, ¿verdad? Hacia los personeros que supervisaban la obra allá. Yo creo que nosotros necesitamos el favor de Dios en todo lo que hacemos. Vamos a ver algunas de las personas que necesitaron el favor de Dios. ¿Qué usted me dice de Esther? Esther era una muchacha refugiada, una persona exiliada, una persona que no era de alcurnia, no era, ¿verdad?, de uno de los nombres prestigiosos de aquel lugar de Persia. Pero el secreto de ella era que
yo creo que esta muchacha ya obviamente ya venía con un plan para cumplir en su vida. O sea que a veces a uno le pueden pasar diferentes situaciones como que te marcan negativamente. Esta niña aparentemente no la crió ni su madre, o sea, parece que ella era huérfana completamente de padre y madre y la crió un tío. Desde ahí, desde ahí ella ya está sufriendo cierta disfuncionalidad en su hogar. Pero este tío le enseñó la palabra. Este tío le enseñó a comportarse y le enseñó a soñar, le enseñó a ser una persona de bien. Y dice la palabra que y era una nena linda parece, y la mandaron a llamar y la pusieron, ¿verdad?, a las órdenes de un señor ahí que se llamaba Hegai, que era el jefe de los eunucos de las mujeres. Y este hombre, dice la palabra que ella encontró el favor de este jefe de los eunucos. Y dice que él la instruía y le daba las mejores comidas para que su cutis, y le enseñaba modales, y le daba buenos cosméticos para que se viera bien. Y cuando ella fue a la entrevista con el rey, la palabra dice que encontró gracia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Yo no sé cuál ha sido nuestro trasfondo, nuestras dificultades, nuestros maltratos que habremos sufrido, pero Dios ha permitido de que estemos en la iglesia, y el Espíritu Santo es como ese eunuco, como ese siervo que nos va diciendo: sea agradable, haz esto, habla así, habla asá, como decía un hermano allá, así, asao. O sea, compórtate para que seas agradable delante de Dios y encuentres la gracia de Dios para cuando vayas a esa entrevista de trabajo, te digan: estás contratado, ese trabajo es tuyo, esa promoción. Yo creo en esas cosas, mi querido hermano. Yo creo en eso porque lo he experimentado. Mire, yo estaba trabajando en los Estados Unidos a la edad de 18 años, creo que tenía. A 19 por ahí, no es gran cosa, ¿no? Y acuérdense que yo estaba allá, crucé el río, bravo, nadando. Ya tengo papeles por si acaso, la migra. Entonces, estaba trabajando en un complejo de apartamentos, recogiendo la basura, pero yo me sentía feliz porque realmente porque tenía trabajo, porque lo más malo que puede existir es que no tengas trabajo, ¿no? Y me sentía bien, pero parece ser, ¿sabe? Imagínense, para un trabajito de recoger papeles, me llevaron a un polígrafo. Qué increíble, ¿no? Un montón de cables y me hicieron asegurarme de que dijera la verdad, etcétera. Bueno, entonces estamos trabajando ahí y los empleados del complejo de apartamentos, la gerente, los que trabajaban de mantenimiento, la administración como tal, parece que estaban haciendo trucos. Que nosotros, otro muchacho y yo, que éramos los que estábamos indocumentados ahí, pero nosotros éramos rectos. Nosotros porque no nos decían, obviamente, qué estaba pasando, pero nosotros éramos cristianos, de oración, ¿sabe?, caminando bien. Entonces vino una investigación a ese lugar y se llevaron desde la gerente, todos los empleados lo sacaron. Y solo quedamos el otro y yo. Y cuando vino la otra administración, nosotros nos tenían así, en grande. De hecho, nos enseñaron a hacer, ya a esa altura, pues, nos tenían en tanta estima, y como yo hablaba un poco inglés, un poco más que el otro, aquel se admiraba de lo que yo sabía. Entonces, ya me llamaban a las reuniones, a la oficina. Entonces yo estaba deliberando ahí qué vamos a hacer, porque Dios me puso en gracia. Dios nos puso en gracia. Y les dije también, yo creo que les he contado esa historia de cierta vez,
esa otra vez que estaba desempleado, porque costaba conseguir trabajo sin papeles, un poco difícil, pero estaba desempleado y fui a una campaña de Ávila y Dios puso en mi corazón que entregara todo lo que te eran 20 pesos cualquiera, ¿no? Lo entregué, pero me quedé sin nada. Siguiente día fui a buscar trabajo, me dieron trabajo, a los demás les pagaron $4.50, a mí me empezaron pagando $6.50. No me diga por qué, fue la gracia de Dios. Yo sabía, se formó un lío porque dijeron, ¿y por qué? Si este ignorante no sabe nada de trabajo, mira, trabajan los techos, los mayordomos ganando 5 pesos y yo ganándome 6.50, yo no sé cómo, era la gracia de Dios. Así que ahora sí, como Esther, ¿no? Que encontró gracia. ¿Qué usted me dice de Ruth? Pero también la gracia, uno debe orar por gracia, pero debe ser diligente. Ruth, la moabita que va, usted sabe la historia, que empezó a recoger espiga. La idea era de que ella encontrara gracia en frente de Booz para poder casarse, para poder continuar el linaje del verdad que se había muerto. Y la palabra dice que encontró gracia hacia Booz, no solamente hacia Booz, sino que desde ahí viene Jesús. O sea, que la línea de Jesús está esa sangre ahí que era gentil, que no era parte del pueblo de Dios. O sea, esta mujer encontró gracia. Que usted me dice de Noé, que la Biblia dice que el Señor mandó a raer de la tierra a toda la humanidad. Solo Noé encontró gracia, él y su familia. O sea, nosotros debemos orar así. Señor, en este proyecto de vida que tengo, permite que tu gracia esté sobre mí. Usted va a ver muchas formas en las cuales Dios te da gracia. Busca el favor de Dios, porque cuando el favor de Dios está, suceden cosas que tú no te explicas. Alguien habla por ti, algo sucede que la gente ve, mira, esta persona es especial, vamos a tratarla de manera especial. ¿Qué usted me dice de Daniel? Vamos a ver por un momento Daniel capítulo 1, versículo 8. Daniel, que fue llevado jovencito allá a Babilonia, y empezaron a enseñarle porque vieron potencial, vieron gracia. Y dice la palabra que Daniel, o sea, porque uno no, para encontrar gracia, uno no tiene que vender sus principios, vender sus valores. Él propuso en su corazón encontrar gracia en primer lugar delante de Dios y después delante de los hombres. Dice, pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligaran a contaminarse. Aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de los oficiales. En otras palabras, Dios puede poner gracia donde quiera que esté. Le voy a contar otro testimonio. Le cuento otro testimonio, ¿verdad? Bueno, este no es tan antiguo, este es un testimonio, bueno, ya hace unos cuantos años, unos 10 años. Yo iba a El Salvador y tuve un accidente horrible. Venía un tráiler frente mío y le dio a una moto. Y yo estoy yendo del aeropuerto a San Miguel, donde, ¿verdad? En un carro alquilado. Esa moto viene raspando, ¡pum! Vino a dar a mi carro y el hombre murió inmediatamente. Fue una cosa bien difícil, porque era Semana Santa, no habían fiscales, no habían jueces, era un caos. Y entonces, ¿qué hacemos? En el tiempo de las pandillas, en aquel momento te podían matar por cualquier cosa. Entonces, cuando sucede eso, está el hombre muerto y yo digo, wow, esta es la primera vez que me sucede. Ver una persona ahí muerta. Entonces me dice un señor que va pasando, me abre la puerta del carro y me dice, venite, porque allá sí dicen, venite, vámonos, porque te van a echar ese muerto encima. Entonces yo dije, yo no puedo correr, porque yo soy pastor en primer lugar. Yo no tuve la culpa. Yo mejor enfrento la justicia, lo que haya que hacer.
Después me dijeron allá que era mejor correr y después llamar a un abogado porque te podía matar, no tanto por la justicia, más bien por las pandillas. Entonces iba pasando por ahí el inspector de la policía y le digo, o sea, claro, tomaron prueba de alcohol y todo, y le digo, dame protección porque yo soy una persona importante. Porque era cierto, yo estaba haciendo una obra del Señor. Y sí me dio, entonces me llevaron a la Bartolina de la policía, yo con mi maleta ahí, verdad que iba a predicar, y ahí preso en la Bartolina de la policía. Pero ahí Dios puso gracia delante de esa gente. Entonces empecé obviamente a comprarles pupusas y a la policía, y después el sargento y yo éramos amigos, y vino un borracho que habían encontrado, ¿verdad? Y entonces el hombre llorando, entonces un policía le dijo, habla con el hombre ahí porque él puede hablar con el sargento. Ya yo tomaba decisiones también ahí en la policía. O sea que, mire, Dios puso gracia. Y claro, estaba asustado y preocupado, pero obviamente tuve que ir al juez y tuve que pagar algo. Sin embargo, Dios fue fiel porque la tarjeta de crédito me cubrió todos los gastos. Así que Dios puso, tú puedes sentir el favor de Dios donde quiera que estés. O sea, tú puedes entender que Dios se orquesta. Si tú estás haciendo el propósito de Dios, el proyecto de Dios, si tú estás sirviéndole a Él, no temas porque el Señor va a encaminar todo para bien. Así que, ¿cómo están tus proyectos? ¿Cómo está tu vida? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus sueños? Que tus sueños incluyan la voluntad de Dios. Que tus sueños siempre estés. Ojalá que haya gente aquí preocupada por qué pueden hacer para Dios. Ojalá que no haya gente aquí indiferente que diga, a mí no me importa lo que le pase al mundo, que se vayan todos al infierno si es posible. No, que eso no sea nuestra actitud, que nuestra actitud sea, Señor, queremos hacer un proyecto de tal manera que ese proyecto glorifique tu nombre. Entonces, mis queridos hermanos, yo sé que hoy vamos a tener un día largo, ya estoy aterrizando. Cree e intenta un proyecto que sea grande, amén, porque así te da la excusa de quedar vivo un tiempo más. Porque si tú cumples ya todos tus sueños, pues Dios te va a decir, pues ya te llevo porque ya terminaste de hacer lo que ibas a hacer. Búscate un proyecto grande, un proyecto que no termine contigo, que alguien más tenga que terminarlo. Que ese proyecto traiga gloria a Dios, aun cuando tú te hayas ido. ¿Sabes que hay cosas que uno, cuando se muere la gente, casi siempre surgen aquellas cosas? Este hermano, cuando yo estuve triste un día, pero es que dijo, necesitaba tomar más fotos, ¿no? O sea, hay cosas que uno no hace mientras está, o sea, no le dice a los demás, muchas gracias, hermano, porque aquella vez te acuerdas que tú en vida es mejor, porque ya cuando está la gente muerta ya no escucha, tal vez, pero para el Señor, obviamente. Un día yo tuve la bendición de escuchar un testimonio de un señor que vino a la iglesia en diciembre, y el hombre tenía un problema grande de alcoholismo. Era funcional, pero bebía mucho. Y dice que él tenía whisky, tenía no sé cuántas cosas en su casa. Entonces él dice que en ese mensaje yo dije, despertad borrachos. ¿Qué me voy a acordar yo de eso? Y tenga cuidado que no se emborrache esta Navidad. Entonces eso le impactó a él. Eso fue Dios hablándole, no fui yo. Y entonces él fue y botó todo su whisky y todas sus cosas. Y desde ese momento no volvió a beber. O sea, Dios nos puede usar para hacer cosas así. Y si usted, usted puede pensar que su palabra, que su testimonio, que su mensaje no está llegando, pero muchas veces no nos damos cuenta. Las acciones pequeñas que nosotros hacemos pueden cambiar una vida para bien y para mal. Entonces, que esa obra que tú haces glorifique a Dios. Que esa obra que tú estás haciendo restaure y bendiga a mucha gente. Que esa obra que tú estás haciendo cuente con el favor de Dios.
que esa obra que tú estás haciendo sea exitosa. Amén. Y cuando tengas éxito, no te olvides de Dios. Darle siempre la gloria al Señor. Entonces, ¿qué conlleva ese proyecto de tu vida? ¿Qué necesitas para alcanzarlo? Si es muy difícil ese proyecto, entonces continúa orando. Y en un momento dado, Dios va a actuar, Dios se va a mover y va a abrir puertas que ni te lo esperaba. Dios va a glorificar su nombre. Vamos a ponernos en pie y vamos a darle gracias al Señor, porque Dios es bueno. Amén. Y no menosprecies el trabajo que tienes. Y si no tienes trabajo, pide un trabajo. Aunque sea recogiendo papeles. De ahí Dios te va a poner en honra. Así como con nosotros. Después después de ese trabajo que me dieron, mire, me dieron un apartamento con todo. O sea, no pagaba, yo fuera rico si me quedo en ese trabajo. No pagaba nada, me quedaba todo, o sea, libre. Y tanto así que hasta a mi familia, a mis hermanos les daba posada, porque así es Dios, posada, y les daba, ¿verdad?, que estar conmigo. Así es Dios, Dios te da mucho más abundantemente de lo que pedimos o creemos. A ver, levanta tus manos al cielo un momento y dile, Señor, especialmente si no estás claro por qué tú existes en esta vida, dile, Señor, estoy contigo, Señor. Aleluya. Permite que mis proyectos encajen con los tuyos, con tu gran proyecto.